Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La verdad que nos liberó del pecado. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si una persona es liberada del pecado y de la muerte, qué alegre será ese momento. El 15 de agosto es la celebración del Día de la Liberación de Corea. Los momentos de liberación fueron recogidos por muchos documentales que se transmiten a menudo. Ese día, todos levantaron sus brazos al cielo y gritaron: ¡Viva la independencia de Corea! Todos, ancianos, niños, estudiantes, adultos y jóvenes, sintieron una inmensa alegría. Romanos capítulo 8 dice que Dios nos libró de la autoridad del pecado y de la muerte. Este nunca fue un proceso fácil. Así como la liberación de Corea, el 15 de agosto no fue de ninguna manera un proceso fácil. ¿Creen que el proceso de nuestra liberación espiritual podía ser más fácil? Este proceso contuvo el sacrificio de nuestro Padre Celestial en la cruz. En el huerto de Getsemaní, mientras oraba lleno de dolor, su sudor cayó como gotas de sangre. Su propia creación se burló de él y lo azotó. Sufrió un gran dolor e insultos. Nuestro Padre y nuestra Madre Celestiales soportaron todo esto, esperando el momento en que todos sus hijos fueran liberados del pecado. Hoy, a través del tema, la verdad que nos liberó del pecado, no debemos considerar las palabras «los liberé de la ley del pecado y de la muerte» a la ligera y sin ningún sentimiento. Hasta que los coreanos obtuvieran su independencia, ¿cuántos patriotas coreanos dieron su vida por su país? Si consideramos el sacrificio, los esfuerzos y el sudor de innumerables personas para ser liberados físicamente, ¿cuánto más esfuerzo habrá habido para nuestra liberación espiritual? ¿No se escribirán historias aún mejores y más asombrosas sobre ellos? Algunos miembros de Sion dicen: si se hubiera escrito más sobre estas historias en la Biblia, comprenderíamos mejor el amor del Padre y la Madre. Viendo esta tierra como una sombra, podemos imaginar la realidad, aunque no entendamos qué grande es el dolor y sufrimiento que nuestro Padre y nuestra Madre han soportado continuamente en el mundo espiritual. Cuando Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte, no podría haber sido posible sin su gran sacrificio, aflicción, sufrimiento y dolor. Reflexionemos una vez más sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos aferrarnos a la verdad a través de la cual el Padre y la Madre nos han liberado del pecado y correr poderosamente hacia el eterno reino de los cielos hasta el final. Entonces, ¿cuál es el significado del contenido de Romanos capítulo 8? ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? ¿Y qué significan las palabras librar de la ley del pecado y de la muerte? Para descubrir su significado, vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dios dijo: los libré de la ley del pecado y de la muerte. Para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, Dios nos dio su carne y su sangre. Solo aquellos que comen su carne y beben su sangre pueden ser liberados de la ley del pecado y de la muerte. Este es el pacto de Dios. Algunos pueden pensar que están libres del pecado sin ningún sacrificio, con solo ir a la iglesia y orar. Algunos también pueden pensar que todo se hizo fácilmente, sin ningún sacrificio. No soportó el pueblo coreano mucho tiempo bajo el dominio colonial japonés, siendo saqueado y afligido y viviendo en tortura. Aunque vivían en su propio país, no podían ejercer ninguna soberanía sobre él. En cambio, fueron oprimidos injustamente por el imperio japonés. Creo que es posible que hayan escuchado las historias de los coreanos que sufrieron esos eventos desgarradores a través de varios documentales, libros y programas de televisión sobre esa época. Después de soportar tanto sufrimiento, qué alegres deben de haberse sentido cuando escucharon la palabra de que habían sido liberados. Aquellos que comían hasta saciarse y vivían cómodamente bajo el dominio colonial japonés no estaban contentos con la liberación de la nación. Simplemente pensaron: oh, ahora somos libres, recuperamos nuestra soberanía perdida. Pero los que habían soportado eventos desgarradores y habían pasado por grandes sufrimientos se conmovieron mucho ante la palabra liberación. Así también en Juan capítulo 6, para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, Dios no dudó en dar su santo cuerpo y derramar su sangre preciosa por sus hijos. Solo por la ilimitada gracia del Padre y la Madre pudimos liberarnos y romper las cadenas de Satanás. Antes de esto, el reino de los cielos no era parte de nuestra vida. Antes de conocer la verdad, creíamos que nuestra vida en la tierra desaparecería poco a poco, a medida que envejeciéramos. Sin embargo, no desaparecemos simplemente, sino que nuestra vida continúa, aunque sea en el infierno eterno. Pero ahora que hemos venido a Dios, se nos han abierto las puertas del cielo. Como vieron en el versículo anterior, Él dijo: coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, y tendrán vida eterna en ustedes. Si no comen su carne y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No podrán ser liberados de las cadenas de la muerte. Entre los 66 libros de la Biblia, el pacto más hermoso y bendito se permite en Juan capítulo 6. En el Evangelio de Lucas, Jesús estableció un pacto con su pueblo, llamándolo Nuevo Pacto. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado.
haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, para que sus hijos fueran liberados de todas las cadenas del pecado y de la muerte. Dios dio su preciosa carne y sangre a través de la Pascua del nuevo pacto para abrir el camino glorioso al cielo. Mucha gente piensa fácilmente, mientras creamos que Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz, seremos perdonados y salvos. Pero ¿acaso Cristo no tuvo que soportar esa agonía en el huerto de Getsemaní para abrirnos el camino a la vida eterna? Él exclamó, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A través de su breve oración, podemos vislumbrar cómo el Padre luchó con el dolor y la aflicción cuando vino a esta tierra en la carne. La Biblia condensa todo el sufrimiento que Jesús padeció en su crucifixión. Sin embargo, si consideramos que las cosas de esta tierra son simples copias y sombras de lo que está en el cielo, no podemos imaginar lo grande que habrá sido su sufrimiento en el mundo espiritual. Liberó a sus hijos, atravesando ese dolor tan grande en el mundo espiritual. Sus rodillas estaban callosas por miles y decenas de miles de oraciones en nuestro nombre. Tuvo que llevar una cruz tan pesada sobre sus hombros por la colina del Gólgota, derramando su sangre, y finalmente sacrificarse en la cruz. Los hijos de Sión, nunca debemos olvidar que Dios soportó ese momento de sufrimiento por nosotros. Esto es lo que hace que la Pascua del Nuevo Pacto sea tan preciosa para nosotros. Además, ¿no es por eso que nuestro Padre y nuestra Madre, que son la realidad de la Pascua del Nuevo Pacto, son también muy preciosos para nosotros? Hasta que la República de Corea se liberara del imperialismo japonés, hubo muchos activistas que lucharon por la independencia. Aunque la gente estaba oprimida y abrumada por el dolor, hubo algunos que secretamente hicieron esfuerzos por recaudar fondos para el movimiento de liberación. También hubo personas que apoyaron en secreto a las familias de los activistas. Hubo algunos en el campo académico que despertaron el espíritu de las personas a través de la educación, en lugar de disparar un arma o lanzar una bomba. ¿Acaso todos sus deseos de independencia y liberación no les permitieron obtener el fruto de sus esfuerzos, estableciendo el Día de la Liberación Nacional de Corea, el 15 de agosto? El Día de la Liberación Nacional contiene los esfuerzos invisibles, la tristeza y el dolor de muchas personas. Debido al movimiento independentista, las familias se separaron. Los padres se fueron a Manchuria para unirse a los esfuerzos del movimiento independentista, mientras que las madres criaron a sus hijos, haciendo labores de costura desde casa. Como pueden ver, todas sus dolorosas luchas produjeron el gran resultado de la liberación, nuestra liberación de las cadenas del pecado y de la muerte. Sin embargo, no se pueden explicar de forma tan sencilla. Reflexionando sobre estas cosas, una vez más, retengamos firmemente la gracia del perdón de pecados hasta que entremos en el reino de los cielos. Haciendo esto, debemos cumplir la santa voluntad de Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús dijo en Lucas capítulo 22, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lo que realmente quiso decir fue, para que recorran este camino fácil, tuve que recorrerlo antes que ustedes y allanarlo, aunque nunca fue fácil para mí. También quiso decir, he preparado y allanado todos los caminos para ustedes. El camino que Dios nos dio es nuestro destino.
Este es el camino que recorrieron el padre y la madre. Entonces, ¿no es este el camino que también debemos recorrer? Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré la maldad de ellos significa, los liberaré del pecado. Aquí el que nos libera del pecado es Dios, que dijo, perdonaré. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ya que cometimos pecados graves en el cielo, fuimos expulsados a esta tierra. Qué grandes fueron los esfuerzos que el Padre hizo solo para allanar el camino al cielo, para que los pecadores seamos salvos. Nunca debemos olvidar que el camino que estamos recorriendo ahora fue hecho por el sacrificio del Padre y los esfuerzos de la Madre. Solo porque son Dios y dijeron, reciban el perdón de pecados, ¿creen que estas palabras podrían cumplirse fácilmente? El papel de rescate lo desempeña el que dice, llevaré los pecados en lugar de la persona que los cometió. En la época del Antiguo Testamento, se sacrificaron innumerables ovejas, cabras y toros como ofrendas por el pecado. Cuando son llevados al matadero, ya pueden sentir que pronto serán ejecutados. Pueden reconocer fácilmente el olor de la muerte. ¿Alguna vez han visto a un toro con sus grandes ojos derramando lágrimas? Las ovejas y las cabras hacen lo mismo, luchando por su vida. Se niegan a ceder. Por más que un animal luche por vivir, finalmente una oveja o una cabra sería sacrificada en nombre de un pecador. Si vemos el gran dolor que se necesitó para abrir el camino al nuevo pacto, nunca debemos dar por descontadas las palabras. Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Siempre debemos recordarnos esta abundante gracia y amor de Dios que nos liberó. Además, nunca debemos olvidar que Dios estableció la verdad del nuevo pacto a través de su amor y sacrificio. Por esa razón, Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El que perdona nuestra maldad y el que dice, no me acordaré más de su pecado, ¿no es Dios mismo? Solo Dios tiene la autoridad para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios allanó el camino a través del desierto desolado y solitario, dejando a sus hijos muchas cosas buenas para que pudieran recorrer ese camino con facilidad y seguridad. Supongamos que alguien hace un camino en un denso bosque. Aquellos que usan el camino nunca se darán cuenta de que hubo una persona que trabajó incesantemente, talando árboles día y noche para hacer ese camino. Utilizan fácilmente el camino diciendo, «Oh, qué suerte que hay un buen camino aquí». No debemos olvidar que el camino en la densa jungla y el bosque fue hecho por alguien, aunque ni siquiera tenía las herramientas adecuadas para hacerlo. Parece que muchas veces no prestamos mucha atención a los asuntos espirituales. Es porque el camino que recorremos es cómodo y no tiene dificultades. Si siempre recordamos quién hizo el esfuerzo de liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, podremos comprender verdaderamente por qué debemos estar siempre gozosos y dar gracias en todo. Al llegar a este entendimiento, no nos quejaremos, pelearemos ni discutiremos por nada. Si Dios no nos hubiera allanado el camino, nunca habríamos conocido la verdad del nuevo pacto, la Pascua. ¿Por qué debemos guardar el día de reposo el sábado? Ni por qué no debemos adorar la cruz. Aunque para el Padre fue un gran sacrificio venir, vino una vez más a esta tierra para abrirnos y allanarnos el camino. Nuestra Madre Celestial también está guiándonos en el camino del Evangelio diciendo, «Ustedes son todo para mí y mi única preocupación, para estar con sus amados hijos hasta el final». Nunca debemos olvidar que somos liberados de las cadenas del pecado y de la muerte en ese infinito amor del Padre y la Madre. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí también está escrito que Él llevó los pecados de muchos en la tierra. Si no lo hubiera hecho, no podríamos estar aquí hoy. Habríamos vivido de la misma manera como la gente del mundo, que solo come y bebe. Al final, después de 60, 70 o incluso 80 años, dejarán esta tierra y tendrán que comparecer ante el trono de Dios para ser juzgados. Sin embargo, Dios vino a la tierra por segunda vez para salvarnos. Esta bendita y maravillosa noticia fue dada solo a sus hijos. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hicimos nada para merecer esto. Simplemente creemos en las enseñanzas de Dios y seguimos el camino que se nos ha dado. Al sacrificar su cuerpo como ofrenda por el pecado para redimirnos, Dios nos ha permitido la bendita oportunidad de ser santificados. Veamos el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
A través de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, los pecados no pueden ser eliminados. Continuemos con el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. ¿En qué versículo también aparece esto? En Jeremías capítulo 31. Dios dijo esto cuando estableció el nuevo pacto. Mediante la verdad del nuevo pacto, Dios nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Vino a esta tierra por segunda vez para salvarnos. Así es como Dios Elohim nos condujo al camino de la verdad del nuevo pacto y nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿A quién debe ir toda la humanidad? Todos deben ir al Espíritu y la Esposa, que son nuestro Padre y nuestra Madre. Veamos un versículo más en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora hemos llegado a saber que el Espíritu y la Esposa son los que nos liberaron de la ley del pecado y de la muerte. Ni siquiera dudaron en morir por nosotros. En el Antiguo Testamento, por mucho tiempo los israelitas ofrecieron sacrificios diarios. Se sacrificaron numerosas ovejas, cabras y toros por los pecados del pueblo. Necesitamos entender quiénes son la realidad de esos sacrificios y quiénes nos han redimido de nuestros pecados. Entonces debemos reconocer sus voces y correr hacia ellos. ¿O fueron ustedes, padre y madre, para librarme de la ley del pecado y de la muerte? Han sufrido mucho. Hermanos, ¿creen que hay algún animal que quiera ser sacrificado? Sea un animal o un ser humano, nadie quiere morir. No obstante, todos los días eran llevados al matadero. ¿Para quiénes? Para los pecadores. Para redimir a los pecadores tenían que ser sacrificados como ofrendas por el pecado. El padre y la madre sufrieron este tormento todos los días. ¿Para quiénes? Para nosotros. Así fue como establecieron el nuevo pacto. Al ver la Biblia, no podemos sentir cuánto sufrieron el padre y la madre para liberarnos del pecado y de la muerte. Ahora, debemos desechar nuestra fe infantil para tener una fe madura, escuchando las voces del Padre y la Madre, y venir al Espíritu y la Esposa. Compartamos mucho amor y animémonos mutuamente para que nadie sea vencido por Satanás, ni caiga en tentación. Si alguien se vuelve hacia el camino de la justicia, regocijémonos juntos y recorramos de la mano el camino del Evangelio hacia el reino de los cielos. ¿Acaso no es la voluntad del Padre y la Madre librarnos de la ley del pecado y de la muerte? Amaos unos a otros como yo os he amado. Hermanos, ¿cuánto nos amó Dios? ¿No deberíamos amar a los miembros de nuestra familia celestial de la misma manera? Esperando que todos los miembros de nuestra familia de Sion puedan recibir la salvación compartiendo el amor fraternal y entren en el eterno reino de los cielos, concluiré el sermón de hoy. Muchas gracias.